Bienvenidos mis estimados estudiantes a una nueva semana más de actividades. Continuamos con nuestro proyecto número 5 en la parte humanística en nuestra semana número 2. Hoy estaremos desarrollando las actividades correspondientes al área de lengua y literatura con los estudiantes tanto de décimo A como décimo B. A continuación veamos qué tenemos para desarrollar el día de hoy. Antes de pasar a las actividades que se van a desarrollar el día de hoy, vamos a leer el objetivo de aprendizaje de nuestro proyecto humanístico número 5. Nos dice lo siguiente: los estudiantes comprenderán el origen, los tipos y las formas de violencia sexual y de género para desarrollar estrategias e iniciativas de prevención de sus riesgos, comunicando datos estadísticos, sociales y culturales a su entorno cercano. Como producto final, vamos a elaborar un tríptico sobre los diferentes tipos y formas de violencia sexual. En la clase anterior les indicaba yo que tenemos dos productos finales, un tríptico para lo que es el proyecto científico y un tríptico para lo que es nuestro proyecto humanístico. En este caso, este es el tríptico que vamos a elaborar sobre los diferentes tipos y formas de violencia sexual. Ahora sí, vamos a observar el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el cual es pues la monografía. Antes de pasar al tema directamente vamos a leer el siguiente ¿sabías qué? Que está pues relacionado con nuestro objetivo de aprendizaje. Nos dice que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se produce en muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles pues participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. Ahora sí, a continuación vamos a ver el tema que es pues la monografía. Como primer punto vamos a realizar lo siguiente. Nos pide leer el siguiente texto y en mi cuaderno portafolio lo transformo en un esquema gráfico. Esto lo vamos a encontrar en el texto del estudiante de lengua y literatura ofertado por el Ministerio de Educación en la página número 209. Nos dice que la monografía es un texto informativo que recopila y expone de manera ordenada la información disponible respecto de un mismo tema o asunto. Se organiza delimitando claramente el contenido principal y los aspectos de él se abordan llamados temas y subtemas, respectivamente. Una monografía reúne los siguientes elementos. Primeramente, entre esos elementos tenemos lo que es el tema. En el tema pues vemos que se expresa el asunto principal sobre el que se va a exponer. Por ejemplo, aquí nos ponen un tema sobre el maltrato de los animales, el caso de la experimentación en laboratorios. Los aspectos o subtemas son las partes en las que se divide el tema. Por ejemplo, estamos hablando aquí del mismo tema de acá arriba, pero aquí ya en lo que respecta pues a los subtemas. El porqué de la utilización de los animales para la experimentación, la relación entre humanos y naturaleza, la necesidad de utilizar animales corrientes filosóficas a favor de la experimentación con animales, corrientes filosóficas en contra de la explotación de los animales, etc. Entonces, nosotros ya hemos visto entre las partes de la monografía, ya tenemos lo que es el tema, ya vemos qué es el tema, nos explican aquí, nos ponen un tema, luego tenemos ya los aspectos o subtemas que también nos mencionan del tema de arriba, cómo se desarrollan los subtemas. Ahora viene lo que es la organización. Vemos que la organización es el criterio bajo el cual pues se ordena y divide el escrito según los subtemas, añadiendo al principio pues una pequeña presentación y al final un cierre o conclusión.
Luego tenemos lo que son los lectores, que es el lenguaje y la manera de exponer las ideas en una monografía. Pues depende de quiénes serán los lectores. Por ejemplo, se escribe diferente si es para niños pequeños o para adultos. Antes de leer la monografía, que vamos a ver más adelante, vamos a responder a estas preguntas. Antes de iniciar la lectura, vamos a comentar pues con la guía, en este caso de mi persona como docente, sobre la importancia de este momento para garantizar una comprensión lectora. Es decir, nosotros para realizar una buena lectura pues debemos de seguir los pasos, en este caso del proceso de lectura, como son la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿En qué nos va a ayudar a nosotros la prelectura? Pues no, esto pues es una previa que brinda a cada una de las personas pues una idea general de la estructura, ya sea esta de un libro o de un texto. Se debe revisar el material a estudiar, observar los elementos paratextuales, leer el título, subtítulos, índices, glosarios, pestañas y cualquier parte del texto para que esté pues resaltada visualmente en negrita o cursiva, y leer el primer y último párrafo. Mientras que la lectura pues es el acto de leer e ir comprendiendo el nivel de comprensión alcanzado. Esta dependerá pues en gran medida de la importancia que le damos pues a la distinción general de las palabras, frases y oraciones. Y por último la postlectura, pues que esta es después de la lectura. Aquí pues vemos que se proponen algunas actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector. El tipo de pregunta que se hace determina el nivel de conocimiento que se quiera asegurar. Por eso nosotros pues aquí es la importancia de este tipo de momentos para garantizar una comprensión lectora siguiendo cada uno de los pasos que les acabé de mencionar. Ahora sí vienen las actividades que ustedes van a desarrollar. Comentamos las razones de por qué vamos a leer la monografía El maltrato de los animales, el caso de la experimentación en laboratorio. Aquí tenemos dos preguntas. ¿Nos parece importante leer al respecto y por qué? Algo muy importante, no debemos de realizar, ustedes hacen unas preguntas de 1, 2, 3 palabras. Miren que esto nos ayuda a nosotros a razonar y a poder argumentar sobre algún determinado texto. Entonces lo recomendable es que ustedes argumenten entre unas 2 líneas a 3 líneas en esta pregunta de aquí. ¿Qué sabemos? La siguiente nos dice, la siguiente interrogante. ¿Qué sabemos sobre el uso de animales en laboratorio? Es una pregunta. La otra dice, ¿qué argumentos tienen las personas que defienden el uso de los animales para la experimentación? 2 preguntas aquí tenemos. ¿Sufren los animales como los humanos? 3. ¿Es necesario desarrollar argumentos en contra del sufrimiento animal? Tenemos 4 preguntas en esta de aquí. Entonces, podemos nosotros ubicar un asterisco en cada una de las respuestas, que ya se sobreentienden, que ustedes la van a escribir la pregunta todas, pero van a hacer un asterisco en cada una de las respuestas relacionadas a las preguntas que se les están haciendo aquí. Tenemos acá otra que nos pregunta, ¿de qué tema suponemos que trata una monografía con el tema el maltrato de los animales, el caso de la experimentación en laboratorios? Y la última que nos dice es, ¿qué relación hay entre los animales y la experimentación? Miren que son preguntas que todavía nosotros no sabemos ni de qué mismo trata la monografía que se va a leer más adelante, pero ya nosotros tenemos que ir dando nuestros argumentos acorde a lo que nos está presentando, en este caso, el tema o el título que tiene esta monografía. Entonces ustedes ya van a ir respondiendo lo que ustedes vayan considerando en estas preguntas que les están dando sus respuestas, y pues luego vamos a ver con lo que el texto nos va a decir más adelante. En el punto 2 nos pide leer las partes que tiene una monografía, y en mi cuaderno, o en este caso en su portafolio, hago un esquema. Aquí tenemos nosotros lo que son las partes de que consta una monografía. Nos dice que una monografía consta de las siguientes partes. ¿Cuáles son esas partes que consta una monografía? Pues lo que es la carátula, la tabla de contenidos o índice, la introducción, desarrollo, conclusión,
la bibliografía, que no puede faltar, que es de donde nosotros hemos sacado la investigación, y por último los anexos. En la carátula, pues, esta vemos que es pues la portada donde deben de constar el nombre del colegio, el nombre de la monografía, el nombre del estudiante, la disciplina o el área de estudio, el año de educación básica, el lugar y la fecha de realización. Porque tenemos que conocer nosotros esta parte de la monografía, porque luego nos tocará pues realizar una monografía sobre un determinado tema. La tabla de contenidos o índices, pues aquí se registran de manera ordenada los capítulos, los títulos y subtítulos en los que se divide el cuerpo de la monografía con sus correspondientes páginas. El índice permite al lector saber qué contenidos presenta la obra y en qué página se encuentra cada uno de ellos. Es como cuando nosotros tenemos el libro, por ejemplo, de lengua y literatura, nos vamos por el índice, buscamos el tema de algún específico que nos mandan a revisar, y por el índice sabemos en qué página vamos a encontrar ese tema. Es lo mismo con una monografía. En la introducción vemos que se introduce aquí pues al lector o lectora en el tema, se explican también las razones por las que se eligió el tema, se especifica desde qué enfoque o ángulo se lo va a tratar. En el desarrollo, pues como ya sabemos en cada una de las partes de un determinado texto, aquí pues es el cuerpo en este caso de la monografía, donde se expresan las tareas de selección, de análisis del material y de su elaboración. Y la conclusión que tenemos aquí, pues aquí se sintetizan las ideas más importantes de la monografía y las conclusiones a las que llega en este caso su autor. Y por último la bibliografía, pues que es la relación alfabética de fuentes documentales sobre el tema de la monografía de donde nosotros hemos investigado, pero se ubican de forma alfabética. Y los anexos, que es donde se incluyen los originales de toda la información considerada necesaria para facilitar la comprensión de la monografía, ya sean estos materiales estadísticos, entrevistas, documentos básicos, así como documentos que hayan contribuido al desarrollo del estudio. Ustedes de esto de aquí van a hacer un esquema ubicando pues como título principal la monografía y sus partes. Luego van a ubicar cada una de sus partes y pues solamente tomar como que lo más importante de cada una de sus partes para que puedan realizar su esquema. No es pasar todo el cuadro. Nos está pidiendo claramente la actividad realizar un esquema. Luego tenemos en el punto 3 la siguiente actividad que nos dice: leo el índice y la introducción de la monografía, el maltrato animal, el caso de los animales para la experimentación. Aquí tenemos el índice de esta monografía, la que está compuesta por la introducción, tenemos lo que son el desarrollo, las conclusiones, bibliografía y anexos. Luego nos pide leer nuevamente el índice y respondemos en nuestro cuaderno portafolio las siguientes preguntas. ¿Cuántas partes tiene esta monografía? Ustedes van a revisar en el índice y acorde a las partes que revisamos antes del índice, ustedes van a saber cuántas partes tiene esta monografía. Luego, ¿qué subtemas trata esta monografía? ¿Cómo se subdivide cada subtema? ¿Cuántas páginas tiene esta monografía? ¿Qué incluye como anexo y por qué? Según los datos del índice, infiero la posición que tiene la autora de este texto con respecto al uso de los animales en la experimentación y explico por qué. Todo esto lo van ustedes poderlo razonar observando y leyendo el índice y pues también con lo que indican las partes de la monografía. Muchas gracias por su atención. Inquietudes y dudas pues se estarán despejando en los horarios que ya conocemos. A partir de la 1 de la tarde podemos realizar preguntas con lo relacionado al tema. Observen el video, vean detenidamente lo que tienen que realizar para que si hay dudas me lo consulten. Bendiciones para cada uno de ustedes.